Bueno, nuestra investigación se centra en los prejuicios circulantes en la sociedad argentina que asemejan al peronismo con el fascismo europeo. En nuestro análisis, más que nada, nos centramos en los fascismos de Italia, Alemania y España. Me gustaría pedirle que se presente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, me llamo Juan Carlos Cantoni, soy profesor de historia, ingresé en 1964, por allá, del Instituto de Profesorado Joaquín González, y intenté hacer varias veces alguna licenciatura en historia, ¿no es cierto? Ahora me estoy acordando de eso. Una de ellas con la Universidad de La Plata, de Luján, ¿ah? Que admitía la posibilidad de que los egresados del instituto podían hacer la licenciatura en aquel entonces. Y bueno, empecé a hacer la licenciatura, después vino, fue en la época del proceso, ¿no es cierto? Cerraron la universidad y por supuesto mi licenciatura quedó allí. Después quise hacerlo otra vez, ya en los años 90, ¿no es cierto? Y me dijeron que no, que teníamos que hacer unos cursos de preparación que hicieron los profesores de la Universidad de Luján, entonces no completé la licenciatura tampoco. Por lo cual, definitivamente desistí de todo tipo de intento de esa naturaleza. Sigo y con todo digamos así, las posibilidades de hacerlo hasta donde me dan las neuronas, ¿no es cierto?, seguir trabajando y seguir estudiando historia. Bueno, he hecho algunas publicaciones por ahí, algunas junto con mi querido y desaparecido amigo hace tiempo, Fermín Chávez. Trabajé con José María Rosa en su momento, con Fermín, con Enrique Manson, con Fulé. Hicimos 4 tomos de homenaje a José María Rosa. Bueno, y después he escrito algunas cosas por allí, pero bueno. Y por supuesto he participado en algunos congresos, simplemente para hacer lío en algunos casos, y en algunas investigaciones también. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? A los 81 años ya, viste, empezar a hablar del currículum es una cosa muy grande. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿por qué razones cree que un sector de la sociedad argentina asemeja al peronismo con el fascismo? Mira, el asunto es viejito, es tan viejo como el que está hablando. Yo te diría que hay una cuestión que arranca, digamos así, en el preperonismo, como lo llamaba Fermín, ¿no es cierto?, en alguna medida, al periodo que se produce en la década del 40, entre 1943, concretamente, y 1946, el momento en que se producen las elecciones que llevan a Perón al poder, al peronismo, digamos así, o al movimiento en ese momento. Para poder entender estas, buscando raíces, fíjate lo que te digo en la cuestión, tenés que ubicarte en este primer periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este primer periodo la Argentina venía siendo presionada por Estados Unidos fuertemente para que rompiera relaciones o entrara en la guerra, ¿no es cierto?, declarara la guerra a Alemania, Italia, Japón, o sea, eso que formaba el eje en su momento. Y la presión venía, por supuesto, porque los norteamericanos de esa manera hubieran logrado alinear todos los países de América Latina en función, ¿no es cierto?, de su proyecto. Sobre todo a partir de 1941, cuando se produce el bombardeo japonés a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra. Argentina se mantuvo neutral, fuertemente neutral. Y ante la posibilidad de la ruptura de la neutralidad, ¿no?, es cuando se produce el golpe del 4 de junio de 1943. Ahí está el punto de partida de lo que va a ser el peronismo. Toda la prensa que de una o de otra manera servía a la línea pro-aliada en ese momento, se manifestó contraria a la neutralidad. Sí. Sectores nacionalistas y otros que no lo eran tanto, y los ingleses detrás, ¿no es cierto?, apuntaban a la neutralidad. Entonces, neutralistas y rupturistas eran las dos fuerzas que estaban en pugna. Del sector
rupturista, pro-aliado, la acusación a los neutralistas era que eran subrepticiamente aliados, ¿está?, ideológicos o de alguna manera con el nazismo y el fascismo europeo. Entonces, que por supuesto estaban muy lejos de ser la verdad. Pero el tren de la, digamos así, de la fake news, se dice ahora, está de las, digamos, de noticias falsas y todo lo que quiera, Sí. esto era acusar completamente a estos autores, ¿no es cierto?, de carácter neutralistas, como si fueran fascistas. Algunos lo sabían, ojo, pero había otros que no. Gente que venía de ciertos nacionalismos populares que no lo eran. En el marco del gobierno militar, que gobierna la Argentina entre 1943 y 1946, 45, hasta el 17 de octubre, exactamente, ahí, ¿no es cierto?, la primera intención era mantener la neutralidad. Hasta que en el año 44, una fracción militar que respondía al GOU, que era un grupo, la logia, digamos así, militar que había producido el golpe, decide romper relaciones con Alemania. El que impulsó eso fue Perón. ¿Por qué lo hizo Perón? Porque esa ruptura con Alemania implicaba que Argentina, frente a un desarrollo de la guerra que evidentemente daba a entender, y esto era claro, de que la posibilidad de ganar la guerra estaba del lado de los aliados en ese momento, esto significaba que la Argentina no caía en el marco del aislamiento con el resto de los demás países de América Latina. Pero fíjate que Perón acá no está sosteniendo una postura neutralista, sino rupturista. ¿Está? Bien. Bien. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Me seguís? Sí, sí, se entiende, sí. Bueno, ahora bien, te la hago más corta. A partir de ese momento la figura de Perón empieza a crecer, en algunos, con otros unos sí, otros no. Bueno, de alguna manera se va perfilando, ¿no es cierto?, su liderazgo, sobre todo a partir del trabajo que se desarrolla desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, desde digamos así, desde el Departamento Nacional de Trabajo transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, iba, digamos así, captando el apoyo y la voluntad de sectores, digamos así, socialmente definidos en la Argentina en ese momento. En 1945 ya el asunto de la Argentina ya estaba, digamos así, al borde de entrar en un alineamiento con Estados Unidos, que evidentemente no se había llegado a profundizar hasta ese momento. La figura que tomaba distancia frente a eso es Perón. ¿Está? Y ahí entonces donde está la gestión del embajador norteamericano, se llama Braden se escribe, Braden, ¿no es cierto?, que de alguna manera movía los hilos de un sector social y un sector político muy claramente identificados para que Perón no pudiera llegar al poder. Ahora bien, la bandera que levantan estos sectores que trabajan desde los partidos políticos tratando de impedir que el peronismo pueda llegar al poder, ¿no es cierto?, la bandera que utilizaron era que Perón era un nazi fascista encubierto y que por lo tanto la lucha era contra el fascismo de Perón. Evidentemente, ahí se juntaron los comunistas, los conservadores, los radicales, los socialistas, ¿ah? Fíjate vos, todo este conjunto que era la Unión Democrática que va a ser derrotada en el 46. Ahí tenés vos un caso concreto, en el que la prédica contra el peronismo en ese momento no estaba basada. A ver, ¿cuáles eran los fundamentos de uno y otro? Los fundamentos estaban dados en dos cosas. Uno, en primer lugar, había diríamos así, un personaje, ¿no es cierto?, que pueda tener cierta relevancia como conspirador en los golpes militares anteriores a la Revolución Libertadora, personaje bastante siniestro, ¿no es cierto?, se llama Silvano Santander, ¿está?, que conjuntamente con otros, ¿no es cierto?, y fundamentalmente apoyados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tejieron, ¿no es cierto?, ciertas y determinadas, ¿no es cierto?, falsas noticias, como se dice hoy, fake news, bueno, esa cosa que sí, sí. Bueno, es decir, falsas noticias, basándose en documentos supuestamente obtenidos por los aliados con la caída de Alemania, ¿no es cierto?, la derrota y la caída de Alemania. Esos documentos fueron fraguados en Cuba, en la Cuba de Batista, ¿te das cuenta? Y con esos documentos, ¿no es cierto?, Braden
hizo una publicación a todos los países de América Latina para que los países de América Latina pudieran opinar acerca de lo que denunciaba el Departamento de Estado y el embajador norteamericano como infiltración nazi en la Argentina. ¿Ah? ¿Me seguís hasta acá? Sí. Ahora bien, eso se llamó Libro Azul. ¿Ah? El Libro Azul, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hizo Perón? Perón tomó el Libro Azul y dijo, bueno, ustedes van a votar uno de dos. Si votan a la Argentina, no votan por Gradel, no votan por Estados Unidos, no votan por el alineamiento. Ustedes saben cómo pienso y cómo soy. A partir de ese momento, Gradel no Perón es la fórmula que resultó, por supuesto, absolutamente victoriosa en ese momento. La Cancillería Argentina publicó, a su vez, un libro azul y blanco, es decir, un libro en el cual desmenuza minuciosamente todas y cada una de las posibilidades, digamos así, de validez o de veracidad o de autenticidad de la documentación presentada en el libro azul. Que por supuesto fue un escándalo bastante grande porque nadie volvió otra vez a retomar esto. Evidentemente, esto significaba, ¿no es cierto?, que esto respondía a un tipo de política que los norteamericanos estaban desarrollando en ese momento. Pero ahí viene la otra cuestión. ¿Quiénes se quedaron enganchados con la idea de que Perón era un líder nazi, fascista, porque hablaba a las multitudes desde un balcón, porque levantaba banderas, ¿no es cierto? No. ¿Y quiénes fueron? Fueron algunos sectores de esa Unión Democrática derrotada en el 55, en el 45. ¿Ah? ¿Quiénes fueron? Y fueron grupos que venían de la Unión Cívica Radical, algunos conservadores liberales y el Partido Socialista. La Vanguardia, diario del Partido Socialista, durante todo el periodo peronista, ¿no es cierto?, insistió sistemáticamente, no solamente sistemáticamente, sino insistió de una manera casi, te diría, obsesiva en plantear a Perón, ¿no es cierto?, como un nazi. Había un caricaturista que hacía caricaturas en la Vanguardia, que presentaba a Perón, ¿no es cierto?, como una especie de dictador latinoamericano cargado de medallas, con cruces esvásticas por todos lados, apoyado en mazorqueros, porque el nazi fascista del pasado era Rosas, y el nazi fascista del presente era Perón. Demostrar que eso era afianzar una voluntad que ellos sostenían era democrática, pero que en realidad de democracia no tenían nada, porque como no pudieron ganar elecciones, recurrieron a los golpes de Estado. Como va a ocurrir en 1951 con el general Menéndez, en 1953 con el atentado terrorista Plaza de Mayo, en 1955 con el bombardeo Plaza de Mayo y posteriormente con la Libertadores. Todo esto es democrático, el peronismo existe. Esa es una primera aproximación. Otro tema es que mantener esa posición entre alpargatas y libros, como decía Ghioldi, el fascismo democrático, el fascismo peronista, tirano sangriento o democracia liberal por el otro lado, esto siguió siendo durante mucho tiempo diríamos, una constante en el marco de eslogan, ¿no es cierto?, seguidos por estos sectores. En el 55, ahí se planteó otra cuestión, porque ahí hay dos cuestiones. Una corriente que intentaba sacar a Perón, pero tratar de reintegrar el peronismo en la vida política, es lo que plantea Lonardi con su, digamos así, con su proyecto de ni vencedores ni vencidos, o la otra, que sostenía que el peronismo había que liquidarlo de cualquier forma, y no solamente de cualquier forma, sino que había que liquidarlo de toda la escena política del país, de cualquier manera. Es decir, había que desperonizar a la Argentina. Es decir, te imaginas que una era una postura integracionista y la otra era una postura, digamos así, de exclusión. La postura de exclusión llegó a puntos tan duros, ¿cierto?, de reprimir cualquier tipo de actividad que, por supuesto, alcanzaron cosas tan ridículas como prohibir la marcha peronista, nombrar a Perón, había que nombrarlo como tirano del puesto, evita la mujer del tirano del puesto, qué sé yo. Desde ahí, ¿no es cierto?, hasta los fusilamientos. ¿Ah? Pero de alguna manera, esto es lo que después popularmente se fue definiendo como la actitud gorila frente a esta cuestión del fascismo. ¿Te das cuenta? Es decir, estos eran los gorilas. Ojo, porque muchos funcionarios de la Libertadora se autodefinieron como gorilas. Ojo, no es nuevo.
En definitiva, voy a repetir, hasta ahí llega. Ahora, en el 55, cuando se plantea la Revolución Libertadora, la derrota del peronismo, eso sería todo un tema para analizarlo, pero bueno. En primer lugar, ¿no es cierto?, la tendencia a la inclusión del peronismo, limpieza, ¿no es cierto?, de algunos personajes corruptos, sin Perón en la Argentina, pero digamos, de una continuidad del régimen que estaba en la Constitución de 1949, que tiene de todo menos de fascismo, ¿no es cierto?, en alguna medida, esa tendencia, ¿no es cierto?, duró 60 días en la Revolución Libertadora. Fue desplazada por el golpe palaciego del 13 de noviembre del 55, donde el almirante Rojas y todo el grupo gorila, ¿no es cierto?, de los políticos que formaban la Junta Consultiva Nacional, desplazaron a Lonardi. Sin embargo, la idea del peronismo, digamos, y de incluir al peronismo en la vida política, la va a retomar Frondizi ya en los últimos meses de la Libertadora. ¿Ah? El integracionismo, si no, eso es otra cuestión. En el interín, ¿no es cierto?, el problema estaba, bueno, macanudo, Perón no está, Perón se fue, qué sé yo, estaba exiliado en ese momento, bueno, una cosa, no estaba Perón. ¿Qué se hizo? Había que desperonizar. Y desperonizar era un término que se tomó, ¿no es cierto?, como forma concreta, ¿no es cierto?, de la Argentina, pero detrás de todo esto había un intento de copiar los modelos europeos, es decir, la desnazificación y la desfascistización en Italia y en Alemania eran los modelos que había que adoptar para desperonizar, porque se entendía que el peronismo era la versión local del fascismo y del nazismo. ¿Me seguís? Sí. Ahora bien, para lograr esto, entonces, a cualquier cosa. Primero, suprimir cualquier forma de organización política del partido, del peronismo. En este caso sería suprimir el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino, la Confederación Económica, la CGT, ¿no es cierto?, y cualquier forma simbólica del peronismo. Por eso el decreto 4161 penaba con cárcel y con multas, ¿no es cierto?, nombrar a Perón, cantar la marcha, usar el escudo peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa violentísima. Claro está que con eso no desaparecía el peronismo. El problema de la desperonización se lo plantearon los grupos civiles de los partidos políticos que estuvieron representados en el gobierno dictatorial de la Libertadora. Es decir, la gente de la Unión Democrática, que ahora ya no era la Unión Democrática, pero sí era la Junta Consultiva Nacional, organismo, digamos así, cívico-militar, ¿no es cierto?, que daba legitimidad a todo. En definitiva, el proyecto de desperonización, ¿no es cierto?, es un proyecto que evidentemente no tenía una unidad, digamos así, conceptual, habida cuenta de que no estaba claramente definido qué diablo era el peronismo. Empezaron a entender de que en realidad, si no sabemos qué es lo que tenemos que extirpar de la Argentina, bueno, entonces ahí viene todo el tema de la apertura que se va a generar a partir de los 50, de los 56 en adelante, y de ahí en adelante va a seguir siendo el mismo problema, porque hasta el día de hoy hay autores que sostienen, ¿no es cierto?, las características fascistas del peronismo, entre ellos un personaje que anda por acá, creo, ¿se alcanza a ver cuando lo muestro? Sí, se ve bien. ¿Ah? Alperín sigue diciendo, ¿no es cierto?, de que el peronismo es la expresión que más pudo soportar la Argentina del fascismo. Y bueno, tampoco va más allá de una demostración que pueda ser significativa en este sentido. Yo te voy a plantear, ¿no es cierto?, el planteamiento, digamos así, con respecto a la definición del peronismo. Porque claro, a partir de definir toda esta parafernalia de la desperonización violenta, ¿cierto?, purgas en las Fuerzas Armadas, destrucción de los sindicatos obreros, intervenciones en los partidos políticos, eliminación de la simbología peronista, todo este mecanismo, ¿no es cierto?, se daba contra una realidad concreta que era la resistencia peronista. La resistencia peronista seguía creciendo en lugar de desaparecer
con lo cual, por supuesto, combatir el peronismo de esa manera era una cuestión que no cerraba de ninguna manera, ¿no es cierto?, como se lo había propuesto el grupo Gorila, ¿no es cierto?, que desplazó a Lonardi en noviembre del 55 y que no encontraba otra forma que no llevarse por delante todo el... Más allá de las comisiones investigadoras que analizaban la inconducta o la conducta inmoral, ¿no es cierto?, de los funcionarios peronistas y todo, más allá de todo eso, la gente sigue siendo peronista, ¿tá? Y es más, cuando en 1957, fíjate vos en este caso concreto, el gobierno de la Libertadora decide convocar a una asamblea constituyente para, digamos así, retocar la constitución de 1853, porque la del 49 la habían anulado por proclama, no por decreto, por proclama. ¿Tá? Y en ese momento llaman a elecciones, el gobierno militar llama a elecciones, y el triunfo, ¿no es cierto?, de esas elecciones lo tiene el voto en blanco. Un voto en blanco, ¿no es cierto?, que, por supuesto, venía de la mano de la resistencia peronista, no cabe la menor duda. El otro sector que triunfa en la Asamblea Constituyente es el sector que seguía a Frondizi en su momento. Pero Frondizi impugna la Convención Constituyente y se retira, con lo cual la Convención Constituyente quedó reducida a su mínima expresión. Posteriormente otro grupo se va a retirar también y al fin y al cabo es una digamos así, una Convención Constituyente que tiene mayoría de minorías. No tiene otra cosa. Y evidentemente, bueno, plantearon la Constitución del 53 actualizada para el artículo 14 bis, etc. Pero lo importante en este caso es que esas elecciones ponen de manifiesto la existencia del peronismo tal cual venía en calidad, o mejor dicho, en cantidad electoral desde antes de la Revolución Libertadora. Y ahí viene entonces todo el problema. ¿Qué hacer con el peronismo? Yo creo que a partir de ese momento hay toda una movida orientada fuertemente a definir qué es el peronismo. Y yo te diría que hubo algunos intentos, ¿no es cierto?, que bueno, el caso de Mario Amadeo, una lectura desde el nacionalismo, el caso de Ernesto Sábato, ¿no es cierto?, aquel opúsculo famoso de Sábato que se llamó El otro rostro del peronismo, digamos así, lo de Sábato, lo de Amadeo, y un trabajo que después se tomó fuerte cuerpo, ¿no es cierto?, en su momento, que es el de este autor. Fíjate un poquito que te digo exactamente. Esta edición, ¿a dónde estamos, Antonio? Perdón. No pasa nada. No, esta es una edición posterior, pero fíjate vos, este es un trabajo que tuvo fuerte influencia en su momento. ¿Lo ves? Sí, sí, se ve bien. La naturaleza del peronismo es una compilación de una serie de encuestas que hizo Carlos Pay, el que fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia hasta no hace mucho, ¿no es cierto?, un viejito más viejito que yo, ¿no es cierto?, que evidentemente reunió opiniones de muy distintos orígenes, en donde, bueno, van desde sindicalistas, tacones, economistas como Ferrer, Sapsay, ¿no es cierto?, que es un economista, periodistas, por ejemplo, Mariano Grondona. Bueno, te das cuenta de que hay una cantidad impresionante de autores que trabajaron sobre dos hipótesis. ¿Está? Una primera hipótesis de trabajo necesaria para la acumulación y suma de las observaciones hechas sobre el tema y posterior construcción de una clasificación y de una sistematización acerca de lo que es el peronismo. La primera de estas hipótesis eran dos. Eran tres. El peronismo es simplemente Perón. Su voluntad de poder y su sentido casi físico de la realidad lo llevan a estructurar, desde su puesto de ministro de guerra, secretario de trabajo, etc., un poder, ¿no es cierto?, que lo alimentaba. O sea, una especie de producto generado por un megalómano, ¿no es cierto?, que de alguna manera había aprovechado las circunstancias para encumbrarse en el poder y desde el poder, ¿no es cierto?, construir. Esta es una hipótesis. Por ahí dice, Perón encarnaba conquistas sociales y económicas concretas y participación en el poder político. Sobre la base de esta imagen es simple, la ayuda, el favor, etcétera, etcétera, crearon una lealtad, ¿no es cierto?, que prácticamente hizo que la gente se volviera loca por Perón. Una hipótesis respecto del peronismo. La segunda hipótesis es
El peronismo es la versión argentina del fascismo. Aquí lo tenés. Es del fascismo italiano, ojo. No hablo del porque, claro, en el gobierno de Perón había algunos judíos, te das cuenta, y evidentemente no podía ser un nazismo muy particular. Hay un texto de Ran Rein, ¿cierto?, sobre los judíos peronistas que no tienen desperdicio. Bueno. Perón es el conductor, en el sentido de Benito Mussolini, cuya personalidad y la obra le merecieron marcada simpatía, llegando a decir que imitaría en todo menos en los errores cometidos por Mussolini. Esto, no sé si Perón lo dijo alguna vez, pero bueno. La analogía con el fascismo proviene, y esto sí es importante, y me vas a permitir que lo lea, porque me parece que vale la pena, de haber precedido la acción a la doctrina. O sea, esto lo sostenía Mussolini, que primero hubo acción y después hubo doctrina. Pero bueno, no sé, yo no me lo imagino a Perón en su momento y a todos los dirigentes que lo acompañaron sentados a elucubrar una doctrina para después salir a la calle a ver qué hacía. Esto corre por cuenta de quien elaboró esta cosa. De los valores, orden, jerarquía y disciplina consustanciales con el sistema. Los grupos nacionalistas en ese momento decían que Perón era no un fascista, Perón era un comunista encubierto. ¿Ah? Un comunista, ¿no es cierto?, que llevaba a la Argentina al comunismo. Como algo como, bueno, como más o menos cualquier cosa con el presente es mera casualidad. La negación del liberalismo y del marxismo, eso sí, es cierto. Pero negar el marxismo y el liberalismo estaba en las encíclicas de la Iglesia de fin del siglo XIX. Entonces no puedo decir que retrospectivamente los papas de la década del 80 y del 90 del siglo del 90, fundamentalmente del siglo XIX, ¿no es cierto?, eran fascistas. Esto es una cosa. Bueno, de la concepción del movimiento y de la nación como un todo animado de una sola doctrina y con una sola voluntad. Bueno, después de ahí siguen haciendo analogías que tienen que ver con... Pero esto evidentemente es una explicación muy forzada acerca de lo que podía ser en la realidad, porque se traía en cuenta una serie de figuras que se contraponían con ciertas manifestaciones de la realidad y de ahí en adelante se sacaba consecuencia de que esas figuras eran reales, cuando las cosas se van al revés. El otro, el peronismo es la respuesta política a las condiciones sociales y económicas imperantes en la Argentina de 1943. Fue una necesidad histórica cuya misión se cumplió al facilitar el acceso del proletariado a la escena política como etapa preparatoria de una revolución profunda. Estas tres hipótesis, de las tres hipótesis te das cuenta que hay una, que es la tercera, que es más afín, ¿no es cierto?, con lo que autores de extracción peronista que pueden estar acá en esta lista, que no son muchos, puedan opinar. No te voy a comentar todo el resto del libro, pero si en alguna medida lo puedes encontrar en alguna biblioteca, ahí vas a tener por lo menos respuestas vinculadas con estas tres hipótesis que van a ir dando un posicionamiento con respecto a lo que se entiende por el peronismo. ¿Está? Sí, y en relación se podría decir que también hay una visión, aparte de la visión fascista, como una mirada autoritaria que se le da al peronismo por quizás el apoyo que recibió del sector obrero en su surgimiento, algo que quizás se relaciona con los postulados de Gino Germani, que bueno, que después en durante el desarrollo de los gobiernos peronistas, no todo el sector obrero le brindó el mismo apoyo. Quizás como surgió desde su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, como nombraba antes, a partir de ahí creo yo que todos los obreros como que se empezaron a masificar con el movimiento por los beneficios que obtenían. A ver, acá me parece que hay que separar un poquito dos cuestiones, ¿no? Una de ellas es la adjudicación de un cierto carácter autoritario, ¿cierto?, a la gestión del peronismo, que no necesariamente te lleva, ¿cierto?, a identificar esa supuesta, digamos así, actitud autoritaria del peronismo con el fascismo. Eso, ahí hay una falacia, ¿te das cuenta? Porque yo te diría que en la época del senador McCarthy en Estados Unidos, el autoritarismo, ¿no es cierto?, anticomunista existía, y fuertemente y muy duramente. Y yo no puedo decir que McCarthy haya sido fascista, al contrario, no cualquier otra cosa. Pero bueno, eso es una cuestión.
En primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, que la historia argentina, ¿no es cierto?, respecto de la organización del Estado, en su condición, en su estructura, desde los tiempos, digamos así, de la organización del Estado-Nación, registran una fuerte, diríamos así, tendencia a darle prioridad al Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un régimen político presidencialista. El presidencialismo, ¿no es cierto?, no es precisamente autoritario, ojo, esto es otra cuestión. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando el presidente tiene tantas facultades, y a veces son facultades que son superiores, no porque esté institucionalmente así, sino porque de hecho ocurran, ¿no es cierto?, con respecto sobre todo con respecto al Parlamento, esto se puede tomar como un régimen autoritario. Regímenes autoritarios anteriores al peronismo existieron, algunos basados en el fraude, otros basados, ¿no es cierto?, simplemente en el ejercicio de la mayoría. Muchas de las cosas que se le atribuyeron a Perón eran identificadas con la actitud de Irigoyen en su momento. Sin embargo, Irigoyen, que también fue acusado de fascista en su momento, eso es importante señalarlo, ¿no es cierto?, no lo podemos considerar de esa forma. Eso es otra cuestión. Tercera, desde mi punto de vista, hay otra cuestión que es clave, que es, y vos mencionaste por allí, ¿no es cierto?, a la teoría de Germani, es suponer que la construcción de un Estado autoritario con perfiles fascistas se da por un proceso de manipulación de la voluntad colectiva. Y esto, ¿no es cierto?, esto es, como quien dice, tomarlo desde la perspectiva del resultado y trasladarlo a la explicación del principio. No sé si eso es ideología o algo por el estilo, pero en todo caso no importa señalarlo de esa manera. Es decir, Perón, ¿no es cierto?, tiene el apoyo de una voluntad colectiva muy fuerte. Por lo tanto, esa voluntad colectiva, ¿no es cierto?, es el resultado de un proceso de manipulación. Pero Perón llega antes al poder, ¿no es cierto?, que esa voluntad se lo exprese. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Te das cuenta cómo viene usado el asunto? Entonces, yo creo que hablar de este tema, ¿no es cierto?, con respecto a definir el perfil supuestamente fascista del peronismo, habría que descartar plenamente la idea de que el peronismo, ¿no es cierto?, es el resultado de un proceso de manipulación de masas, digamos así, provenientes de una sociedad tradicional que evidentemente no tienen culturas cívicas determinadas y que de esa manera, ¿no es cierto?, logran, ¿no es cierto?, manejarlo la voluntad del líder fascista y su camarilla. Bueno, eso es, obviamente hoy en día ya ha quedado totalmente relegado al olvido, por más que a Germani se lo considere el prócer fundador de la sociología científica en Argentina. Tiene sus méritos, pero evidentemente aquí la chingó Fierro. Lo peor del caso es que, más allá de esta cuestión, ¿no es cierto?, lo que Germani propuso fue encuadrar la problemática de esta manipulación de los sectores provenientes de la sociedad tradicional en migraciones internas y tratar de hacer de todo esto una interpretación enraizada con la historia. Entonces, cuando él te habla de la teoría de la transición, te está diciendo un desarrollo de la historia que no la conoce olímpicamente. Porque cuando vos ves, ¿no es cierto?, la línea de tiempo que él traza para ir puntuando cada una de las manifestaciones de ese proceso de la transición, te das cuenta de que no tiene una visión de la historia muy acorde con su época, ni mucho menos con la realidad misma. Esto es otra cosa. Pero yo te diría que sí, es evidente, ¿no es cierto?, de que hubo un intento, ¿no es cierto?, que fue revestido por toda digamos así, por todo el carácter científico que se pretendió dar a todo esto. Por eso Germani es el sociólogo científico. Claro, uno podría decir, no duró mucho tiempo su condición científica. ¿Por qué? Y porque en realidad, ¿no es cierto?, se dieron otros cambios sociales y políticos y culturales durante el periodo del 55 al 76, concretamente en la época del proceso, que evidentemente desmentían buena parte de su teoría. Mira, yo te recomiendo este texto. A ver, ¿puedo? Sí, obvio, obvio. A lo mejor lo conocés ya. No, ¿Sí? no lo conocía. Sí, pero lo voy a buscar, sí. No te lo pierdas.
Niebuhr es un intelectual que, mira, no sé, se graduó en Brasil, bueno, no sé. Acá hay por supuesto que ha obtenido aprobaciones, ¿no es cierto?, de sus estudios en las universidades brasileñas acá en la Argentina. Creo que está vinculado a la gente de Quilmes, me parece, no estoy muy seguro, pero bueno. El texto de Niebuhr, un texto que toma a la cuestión del peronismo, ¿cierto?, desde la lectura del comportamiento del sector intelectual en la Argentina. Obviamente, la intelectualidad del 55, de la Revolución Libertadora, del Colegio Libre de Estudios Superiores, de la SADE, de la Sociedad Argentina de Editores, de la revista Sur, de toda esa intelectualidad argentina, evidentemente estaba más comprometida con la concepción de ese socialismo amarillo que venía desde los tiempos de la Unión Democrática y que obviamente, ¿no es cierto?, seguía absolutamente convencido de que el peronismo era fascista. Bueno, sin embargo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa intelectualidad empieza a ser cuestionada por una generación intelectual más joven. Y entonces ahí es donde viene toda la lucha, ¿no es cierto?, que lleva a una confrontación intelectual muy interesante en la década del 60 hasta el 70, donde el cuestionamiento va a venir de sectores marxistas más bien orientados a una visión gramsciana del marxismo. Donde de pronto, bueno, primero de todo, todas las teorías de Germán se caen, ¿no es cierto?, por la comprobación específica, ¿no es cierto?, digamos, de que en realidad, los elementos empíricos que él utilizó, excepto el censo del 47 que demostraba la fuerte afluencia de migrantes internos hacia Buenos Aires, fuera de eso todas las demás cuestiones se derrumbaban. La vieja guardia sindical, el comportamiento racional, ¿no es cierto?, de los sectores obreros que en ese momento no estaban todos. Ahora bien, esta intelectualidad es estudiada minuciosamente por Niebuhr y vale la pena tomarlo en cuenta. Y aquí se va tomando la lucha, ¿no es cierto?, de los primeros intelectuales, Amadeo, y a donde aparece la figura de un señor que se llama Arturo Jauretche. ¿Ah? Y entonces, Jauretche, en la lectura que hace del comportamiento de estos intelectuales, plantea aquello que denominó en su momento los profetas del odio. ¿Ah? Un proyecto que publicó en el 56-57. Los profetas del odio, ¿no es cierto?, evidentemente demuestra que en realidad toda esa intelectualidad liberal, ¿cierto?, de un liberalismo socialista o de un socialismo liberal, como quieran llamar, no entendía para nada lo que era el peronismo. Y en todo caso le refuta lo que dice Sábato y refuta lo que dice Amadeo en alguna medida. Bueno, es una lectura de la intelectualidad. Después lo que plantea es otra cuestión más importante, más profunda. Es decir, esta lectura de definir la naturaleza del peronismo, y ahí es donde hacen comentarios del texto de Falk, la lectura de definir la naturaleza del peronismo desde dos perspectivas distintas, ¿cierto? Una, la que toma en cuenta la lectura, ¿no es cierto?, de esa teoría sociológica de la transición, que es la que se va a radicar en el ambiente cultural, ¿no es cierto?, en el ambiente académico de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. ¿Ah? Y de ahí vendrá, por supuesto, lo que después se denominó la historia social, donde las figuras de Romero, Halperin, etcétera, etcétera, son las que van a nuclear, ¿no es cierto?, el movimiento de este grupo. Pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo importante estaba radicado ahí. Esa es la visión cientificista. Una visión de la que ya acabamos de hablar. La otra es una visión extra académica, pero que por el hecho de ser extra académica no es, según el planteamiento que desarrolla Niebuhr aquí, deseñable, que es la de Jauretche. Jauretche entiende, ¿no es cierto?, de que en realidad la forma de hacer, lo que plantea Jauretche, no, es decir, Jauretche tiene dos textos que son importantes en este sentido, con respecto a entender el fenómeno del peronismo. Uno, en Los Profetas del Odio, es cuando él se dedica a desmontar toda esa intelectualidad que no entiende lo que pasa alrededor de lo que es el peronismo. Y frente a la cual propone una metodología de análisis de la sociedad, ¿no es cierto?, que está basado en una concepción así quizás
para algunos historicistas, yo no sé si podemos estar de acuerdo con eso, pero para otros, un análisis en donde no existe una teoría previa, desde la cual bajar a entender la casuística, el caso específico, no la casuística, el caso específico del peronismo en este caso, sino al revés. Partir del análisis de la realidad histórica de lo que es el movimiento peronista en su momento, y de ahí en adelante poder alcanzar los niveles de construir una teoría, en todo caso. Es lo que aparecía acá en la tercera hipótesis de la serie de Fay, de lo que planteaba Fay. Es decir, el peronismo se entiende desde el peronismo, no desde una teoría externa que trate de encontrar los mecanismos, ¿cierto?, las formas, la caja que te permita decir el peronismo es esto. Es decir, la definición arranca del hecho particular, ¿cierto? En cambio, la otra sería la teoría, lo general, al hecho particular. Este es el planteo de Fabreche. Fabreche utilizó esto para analizar desde una perspectiva de la sociología, un libro que tuvo una enorme repercusión en la década de 60 y 70. El medio pelo en la sociedad argentina. Entonces, viste, ahí es donde pone en evidencia que todas las teorías que se pueden manejar, tomadas desde las autoridades científicas de la sociología, tropiezan, ¿no es cierto?, con realidades que no encajan dentro de esos límites. Lo que Jauretche plantea, ¿cierto?, y en esto, por supuesto, no discute con Germani, el que los confronta es en el caso de Neyru, por eso el libro es valioso. Lo que importa desde el punto de vista de Jauretche, porque con esto muchos salieron a decir, pero Jauretche es la intelectualista. ¿Cómo? ¿Están en contra? No. Jauretche dice, la producción intelectual de teorías, ¿no es cierto?, que no son propias, no son, digamos así, diseñables. ¿Está? Se pueden emplear, se pueden utilizar, pero no subordinar el análisis de la realidad a esas teorías, sino tratar de construir desde la realidad, con el aporte metodológico que pudieran operar estas distintas corrientes, una interpretación específica de ese fenómeno. ¿Está? Y por último en esta parte, ojo, sí. Seguir entonces. Pero de todas maneras, te quiero recomendar este otro libro, que también es importante, para que lo tengas en cuenta, y creo que también esto anda dando vuelta acá. El texto es de Oscar Terán. ¿Ah? Este es el texto, Oscar Terán. En nuestros años 60, dice la formación de la nueva izquierda intelectual argentina, donde ahí demuestra cómo los intelectuales más, diríamos así, progresistas, abandonan todas las teorías de los viejos autores, ¿no es cierto?, y tratan de entender el peronismo, o por lo menos entender la realidad, entre ellas la cuestión del peronismo también. ¿Ah? Yo creo que fascismo y peronismo hoy en día hay quienes siguen sosteniendo lo mismo, ¿te das cuenta? Porque parece ser que en algunos sectores hay quienes pueden todavía engancharse con esta concepción. El peronismo sería en Argentina una forma de fascismo simbólicamente representado por las alpargatas, ¿cierto?, en contra del mundo intelectual de los libros, decía Gioldi en su famosa conferencia de 1947, 1947, pueden seguir pensando eso, ¿te das cuenta? Porque detrás de eso existe todo el temperamento de una posición, de una oposición o de una visión del peronismo, que se nutre ya no de los presupuestos de esa vieja oligarquía que veía a estos morochos, ¿no es cierto?, crecer en poder político, sino a los sectores, muchos sectores de la clase media, muchos sectores, no toda la clase media, que de alguna manera, para querer diferenciarse de los morochos, ¿no es cierto?, quieren parecerse a los oligarcas. Eso es lo que decía, en todo caso, Jauretche. Por esa razón, ¿no es cierto?, evidentemente, estos negros de punto suspensivo, porque está grabando, vos sabés a lo que me refiero, y toda esa postura, una postura como la que están adoptando en este momento ciertos sectores de la Argentina. Pero bueno. Me gustaría centrarme, quizás usted antes mencionó acerca del tema de la masificación y manipulación de las masas, ¿no?, cuando arrancamos hablando de esta segunda parte. Tuve la oportunidad de leer su artículo sobre el 17 de octubre, titulado El 17 de octubre de 1945, entre la memoria y la historia.
Sí. Y al inicio se menciona justamente sobre el Día de la Lealtad, el cual usted dice que para los peronistas es categorizado como el hecho fundacional del movimiento, pero también se habla de los varios antiperonismos que surgen a partir de esto, ¿no? Y surge el tema del mito, que, bueno, hay una parte que me gustaría citarla que decía, un mito construido al servicio de políticas de manipulación de masas. Lo que después, que es en lo que yo más me centré, que dice que es como una reaparición de la barbarie. Y Ujú. bueno, me gustaría si nos podemos centrar en eso como el hecho fundacional del peronismo, que bueno, dicho sea de paso, para los peronistas es como la exaltación triunfal de este movimiento nacional y popular que bueno, usted también lo menciona a lo largo del artículo. Bueno, mira, a ver, eh, yo te diría que en realidad, ¿no es cierto? Hay como dos cosas, ¿no? A lo mejor no te entendí bien, en todo caso corregime. Por un lado, ¿no es cierto?, analizar la cuestión de la teoría de la manipulación de las masas, ¿te das cuenta? Y por el otro lado, ¿no es cierto?, lo que fue el posicionamiento de estos historiadores frente a una realidad concreta, como fue el 17 de octubre. Eso yo lo tomé como una cuestión, como te diría yo, eh, no digo anecdótica, pero sí, en vez de recurrir a los trabajos de reconstrucción historiográfica de lo ocurrido el 17 de octubre del 45 y darle las características que pueden haber tenido, de tomar tres autores, ¿no es cierto?, que fueron en ese momento coexistentes, ¿no es cierto?, con el hecho mismo del 45. Yo también, pero tenía 6 años nada más, así que no pude opinar. Te das cuenta. Bueno, de todas maneras, en ese momento, creo que tomamos ahí, a ver, refrescame la memoria, ¿quiénes estaban? Estaba, primero Eh, tomamos al Perín, a José María Rosa sí, y a y Félix Félix Luna. Luna, sí. ¿Por qué tomé estos tres autores? En alguna medida. A ver, en el caso de José María Rosa es un intelectual del nacionalismo formado en la década del 30 y 40 en un posicionamiento de un nacionalismo que, si bien es cierto, no es el nacionalismo integrista de muchos autores del nacionalismo católico, pero sí que es un autor, ¿no es cierto?, que giró muy fuertemente en ese entorno. ¿Está? Incluso estuvo participando en las líneas del revisionismo histórico inicial, ¿no es cierto?, de la década del 30, fundamentalmente a partir de fines de la década del 30 y durante la década del 40. Él viene de una lectura, ¿no es cierto?, donde la figura simbólica, ¿no es cierto?, de lo nacional es la figura de Rosas. Incluso en algún momento él dijo que, caído Rosas, en el 52, desaparecía la nación como tal y aparecía la colonia. Bueno, es una visión que él, después del 55, y frente al fenómeno peronista, la va a cambiar totalmente. El cambio que se opera en este intelectual, que es José María Rosa, se produce en esa visión, ¿no es cierto?, del hecho mismo del 17 de octubre. El 17 de octubre es nada más inédita, es un fenómeno inédito para este autor, porque de pronto aparecían estos personajes, ¿no es cierto?, que ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Viste? Y además venían gritando y cantando y de alguna medida, ¿no es cierto?, comportándose de una manera no, no envenenada y llena de odio, como suelen darse en algunas concentraciones recientes, ¿no es cierto?, que de alguna manera se puede haber visto, sino en algo que reclamaban, ¿no es cierto?, un personaje por un personaje con el cual se identificaban. ¿Tá? Por eso José María Rosa te dice, pero estos venían diciendo las mismas consignas que nosotros como nacionalistas habíamos sostenido. Y entonces, claro, empezó a cambiar esa postura. El cambio más profundo se produce con la restauración conservadora de la Revolución Libertadora en el 55. Entonces, a partir de ese momento, José María Rosa se va a involucrar con el peronismo a punto tal de tener que exiliarse porque tenía condena de muerte. ¿Ah? Por haber participado en el golpe militar, un intento de respaldar
del peronismo digamos así, del levantamiento de Valle en junio del 56. Tuvo que exiliar. A partir de ese momento, no solamente, sino que tuvo una intensa relación con John William Cook, que dio, por supuesto, un elemento doctrinario del peronismo que le fue dando posibilidades de cambio de su postura. Y terminó siendo, ¿no es cierto?, un intelectual peronista, decididamente peronista. Uno. Dos. El otro es el intelectual, ¿no es cierto?, que viene del radicalismo y que también sufre o experimenta el impacto de ese fenómeno ocurrido en Buenos Aires en octubre del 45, es Félix Luna. ¿Por qué lo tomamos a Luna? Porque Luna viene de una juventud radical, ¿cierto?, que en el 45, 46 va a tomar distancia con el unionismo, o sea, el sector más reaccionario y, diríamos así, liberal y antidemocrático del radicalismo. Pero de alguna manera venía con toda la ínfula, ¿no es cierto?, de esos jóvenes intelectuales que veían en esto un circo, de pronto, ¿viste?, se encuentra con una realidad que evidentemente lo descoloca. El texto que hemos tomado está tomado de ese análisis donde hace Luna, ¿no es cierto?, su versión del peronismo, que es el 45. Es un libro estupendo, realmente, digamos, hecho por un antiperonista, ¿cierto?, que nunca terminó siendo peronista, pero digamos así, tiene una visión absolutamente más abierta, que después la que se va a identificar con su frondicismo, porque él en su momento inicial fue frondicista, o sea, fue integracionista. ¿Entendés? O sea, la idea de que el peronismo no podía ser eliminado históricamente, sino incorporado a la vida porque tenía esencias democráticas que evidentemente, ¿no es cierto?, no había o no eran desdeñables en su momento. Y por último, Halperin. Halperin, un tipo que nació con el antiperonismo y murió con el antiperonismo. Nunca llegó a entender ese fenómeno. En fin, habrá que seguirlo, ¿no es cierto?, en sus problemáticas, pero evidentemente él sigue siendo de los que creen que en realidad el peronismo, ¿no es cierto?, es el producto de una manipulación, ¿no es cierto?, de los sectores, digamos, de masa. Ahora, ¿por qué porque ahí viene el tema. Si vos tomás la larga agonía de la Argentina peronista o la Argentina del callejón o algunos de los otros textos de Halperin, y no solamente de él, sino de otros que siguieron la misma línea, Romero y otros también, a ver, ¿cuál es el problema? Las masas son manipulables porque son ignorantes, porque no tienen conciencia, porque no se las ha formado, porque no se las ha educado. De donde el problema es la educación para redimirlas ¿de qué? De la barbarie. Porque en su estado de barbarie pueden ser peronistas. Pero si lo redimimos de eso a través de la educación, ¿de qué educación? De la educación democrática. ¿Ah? Entonces los vamos a transformar en demócratas pulcros, capaces de ir, ¿cierto?, a las elecciones, votar tranquilamente. Por eso la Libertadora impulsó imponer en la escuela secundaria una materia que se llamó educación democrática, que vos no la conociste, obviamente, pero que esa materia, ¿no es cierto?, enseñaba las características totalitarias del peronismo, porque ya no era simplemente fascista, era totalitario y por lo tanto también podía confundirse con el comunismo. Y además de eso, demostraba, ¿no es cierto?, de que en realidad Perón era el segundo tirano de la historia argentina porque el primero era Rosa. Y de ahí en adelante, toda una manipulación no sirvió para nada. Porque la educación democrática duró hasta 1974. ¿Me das cuenta? Pero, ¿qué significa eso? En el 73, los que habían sido educados en educación democrática votaron a Cámpora y votaron a Perón. Y lo votaron por un altísimo porcentaje. Entonces, evidentemente, aquí el problema de peronizar no puede seguirse pensando en el hecho de que hay gente que vive engañada y que de alguna manera, ¿no es cierto?, generar desde la educación las formas de desengañarlo es como reincorporarlos a la democracia. ¿Y por qué no pensamos la democracia de otra manera? No sé, ¿te contesté la pregunta o te quedó? Sí, sí. Yo más que nada, quizás lo que me había llamado la atención era esta idea del peronismo como un mito, algo que Como un, quizás como un mito.
que usted lo nombra a lo largo del artículo, que bueno, yo después lo pensaba en relación a los prejuicios que estoy recopilando a lo largo de este año, que justamente lo que intentan hacer es también convencer a las masas de esta mirada como demonizada del peronismo a lo largo de la historia, porque convengamos que hay algunos de los prejuicios que, si bien están basados en el peronismo, por así decirlo, de Perón, en los primeros gobiernos, se mantienen vigentes en la actualidad e incluso los asemejan a sus ramificaciones. ¿Lo asemejan A las ramificaciones del peronismo, al gobierno actual, Ya. por ejemplo. En primer lugar, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta en esto, Norín. Una de ellas es, primero de todo, suponer que hay una masa de varios millones de personas que viven en la luna, ¿te das cuenta? Que no piensan, que no tienen voluntad política, que no saben, ¿no es cierto? Y que no se andan dando vueltas por la calle a ver quién me tira algo para poner. No, no. El error fundamental está en pensar la cosa desde esa perspectiva. Las masas están engañadas porque son susceptibles de ser engañadas. Y es ahí donde está el error. Las masas no son susceptibles de ser engañadas. La gente se equivoca, como se puede equivocar cualquier colectivo humano, ¿no es cierto? Pero no es por falta de conocimiento de la realidad en la que viven. ¿Ah? Sobre todo para saber quiénes somos nosotros y quién es el otro. Esto es un punto fundamental. Entonces yo creo que la cuestión de suponer, ¿no es cierto?, de que el peronismo se termina, ¿no es cierto?, porque de alguna manera Perón hace mucho que se murió, ¿viste? Hoy en día la gente está más convencida de que lo mejor es Cristina o de lo mejor es Kirchner, Néstor. Bueno, es decir, ¿esto qué significa? Que para analizar la cuestión tenés que pensar que ese colectivo social que es pluriclasista, ojo, porque hablar de que el peronismo es pura y exclusivamente la clase obrera, para hoy en día habría que ver cómo es la cosa. Porque el 17 de octubre, recientemente ocurrido, la gente desfilaba con armas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de que estamos hablando de un colectivo, ¿no es cierto?, de una agrupación social que es policlasista, ¿está? Que tiene una identificación, ¿no es cierto?, que no solamente se da en forma horizontal con el otro, por eso cuando Cristina te dice la patria es el otro, está incidiendo sobre eso, es decir, que tiene ese tipo de relaciones, sino que además se remiten a una serie de elementos simbólicos y otros que de alguna manera constituyen algo que podríamos denominar, sin equivocarnos, un proyecto social. Es decir, ¿en qué nos identificamos? En que con el otro, con el nosotros, pensamos en un futuro en el cual la Argentina tiene que ser lo que no es en el momento actual. Porque lo real y verdadero que tiene todo esto es el rechazo de lo que no queremos en la Argentina actual. Eso es perceptible y se puede medir. Yo no creo tampoco en las estadísticas de todo esto, pero de alguna medida esto es una realidad. Entonces, esa gente existe. Ahora, eso no significa que todo el mundo tenga que hacerse peronista, ojo, pero sí una comprensión de que eso, de alguna manera, no se resuelve, ¿cierto?, desestructurando el país, intentó hacer el macrismo en su momento, ¿ah? O simplemente, ¿no es cierto?, como intentó hacerlo aún uno que se decía peronista y que no lo era, ¿cierto?, que se llama Menem, ¿cierto? Y de alguna manera, cuando vos ves todo eso, decís, pará, ¿viste? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por ahí de pronto uno podría decir, tomando algún autor que viene de la izquierda nacional, en el caso de Jorge Alvarado Ramos, y decirte, no, mira, lo que pasa es que esto es el comportamiento de los sectores sociales de un país que no termina de ser una nación, porque si debe ser una nación, es Latinoamérica y no la Argentina únicamente. Pero todo eso es para discutir durante largamente. Yo te digo, esto es lo que puedo entender de que de alguna medida esto significa, ¿no es cierto?, de que estas cuestiones, no, pero es autoritario, el peronismo es autoritario. Claro, viste, la Revolución Libertadora era democrática y fusiló, prohibió cantar, prohibió hablar, prohibió los diarios, persiguió a la gente. Bueno, entonces, ¿dónde está lo autoritario? ¿Ah?
pero no se puede justificar eso, que en definitiva fue tan autoritario, o peor todavía que el peronismo, para desarraigar el peronismo, que supuestamente es autoritario. Entonces esto es una cuestión medio extraña. Horas de onganía. Ah, no, los políticos no sirven. Entonces, viste, frácate. Desarmamos todos los partidos políticos. Porque, bueno, eso también fue autoritarismo, pero también con apoyos sociales muy importantes. Y en la época del proceso ni que hablar. Ya el autoritarismo ya excede toda calificación. Pero de alguna manera, bueno, el peronismo es un fenómeno que está ahí, ¿viste? Ahora, que vos me digas, bueno, a ver, no me gusta, y bueno, por ahí te podrá no gustar, pero en alguna medida, ¿qué vas a hacer frente a eso? Vas a tratar de impulsar una visión de conjunto que de alguna manera lleve a decir esto lo modificamos. No es el imperativo total del movimiento, pero de alguna manera esto es una realidad que existe. Entonces, viste, ni por el proceso educativo, ni por la represión, ni por bueno, por las dos formas desaparece. Entonces, de pronto, viste, el 17 de octubre te salen miles de personas a desfilar, ¿no es cierto?, con los cantos y con las, digamos así, el folclore y con la liturgia que era propia del primer peronismo, ¿no es cierto? ¿A cuánto? A 75 años de democracia. ¿Y eso cómo se explica? ¿Por ignorancia de la gente? Lo veo como muy simplista el asunto. No, bueno, quizás más que nada porque sigue latente en la mayor parte de la población. La sociedad sigue confiando y cree que ese modelo que se implantó quizás el 17 de octubre, gracias al apoyo del pueblo para su gobernante, siguen confiando en que el modelo de país que se plantea es viable incluso en nuestra sociedad actual. Sí, yo creo que sí, ya, es viable, pero es evidente que la viabilidad del proyecto también depende, ¿cierto?, de los sectores que han construido el otro modelo, que todavía está vigente. Uno podría decir, sí, escuchame, el modelo peronista no es mágico, no agarrar la varita mágica, estás así y ya está, ¡pum!, hizo todo. Desde los 90 en adelante, la Argentina ha sufrido un proceso de destrucción muy fuerte, muy profundo. ¿Ah? Yo te diría que no solamente se la ha destruido económicamente, se le ha endeudado a una perspectiva, digamos así, difícilmente que se pueda resolver en poco tiempo. Se la ha destruido desde el punto de vista de los valores que de alguna manera constituían esa identidad, ¿no es cierto?, que se definía como identidad nacional, que alimentaba la conciencia nacional. Que a mí me digan que en los 90 éramos parte de una gran aldea, que las naciones habían desaparecido, que todo el mundo vivía en el marco de una globalidad donde todos éramos iguales. Mentira, no éramos todavía, al contrario, la concentración del poder económico que cada vez mayor. Entonces, pero se destruyó todo eso. ¿Te das cuenta? Es decir, antes la Argentina, los argentinos veían ciertos aspectos de la historia y aún sin coincidir historiográficamente, se sentían conmovidos por eso. Empieza a reconstruirlo todo, desde la identidad colectiva, ¿no es cierto? Que esa todavía existe, porque es un tema de realidad social, pero en última instancia la destrucción fue muy grande, la deshistorización de la Argentina fue muy grande, la destrucción económica y social, ni te cuento. Bueno, ahora la hemos visto. Ahora, ¿por qué, ¿no es cierto?, ocurrió el fenómeno Macri? Y bueno, eso ya entra dentro de la generación de ustedes, ¿no? Otro más, qué sé yo. Sí, pero centrándonos en esta fractura que usted habla y que dice lo que sucedió a partir de los 90, ¿podríamos decir que el peronismo fue el culpable de esta problematización que trajo a la sociedad quizás más actual? No, mira, yo no te diría que adjudicarle la culpabilidad a un determinado sector social es una cosa un poco delicada. Me refiero a que de alguna manera, medio como simplificar la cosa, es decir, ese es un todo que se hace responsable.
que tiene responsabilidades adquiridas. Yo diría que en realidad acá hay distintos factores que en alguna medida son los que hay que estudiar, teniendo en cuenta si es que de alguna medida, de alguna manera vamos a recuperar ese conjunto social, ¿no es cierto?, que forma, yo entiendo, a mí no me duele la palabra populismo, yo entiendo de que el pueblo es una realidad histórica específica. Esa realidad histórica, en alguna medida, ¿no es cierto?, se mueve también por situaciones muy críticas. La caída de, no la caída, casi te diría la caída de Alfonsín, ¿cierto? Fue de una dimensión económico-social brutal, ¿te das cuenta? Entonces, la gente estaba absolutamente convencida de que había que reaccionar frente a todo ese mare magnum de cosas que se caía, y entonces creyó de que iba a haber una revolución productiva, cuando el personaje que concitó la voluntad pública, ¿no es cierto?, como la revolución productiva, lo que se encargó de hacer es destruir la Argentina productiva. ¿Entendés? Entonces, eso es una realidad concreta. Y a partir de allí, bueno, eso es todo lo que se pueda seguir aguantando. Y hubo gente que creyó y que siguió creyendo. ¿Te das cuenta? Muchos, yo he conocido muchos, incluso te digo en mi familia, gente que era peronista y que siguió siendo menemista hasta los últimos días. Mi madre, por ejemplo. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Pero ahí hay todo un problema de psicología social que habría que desempeñarlo. De cualquier manera, yo no le puedo adjudicar a todo eso una responsabilidad inmediata. Sí, en el entorno de esta Argentina que estamos sufriendo en el momento actual, hay intereses racionales, muy concretos y muy definidos. Ya no nos engañemos. No es que de pronto la lógica del mercado se maneja de una manera. Ah, no, el mercado es un invento que maneja unos vivos que, ¿no es cierto?, se encargan de concentrar el poder y la riqueza hasta donde más puedan. Eso es una realidad. Y eso está demostrado. No fue una bibliografía que de pronto de una manera que se permite entender. Bueno, y le hago una última pregunta, así ya no le quito más Y tiempo. sobrevivo. Dale. No, me gustaría quizás preguntarle, hay varias visiones o interpretaciones, de este caso podríamos centrarnos en el peronismo, no sé, bueno, como analizamos antes fascismo o el autoritarismo, el populismo, eh, desde su punto de vista, ¿cuál cree que es la que más aproximada está a una definición de peronismo? Mira, yo te digo, de todas las teorías que andan dando vueltas por ahí, yo te diría que hay una. A ver, en primer lugar, ¿no es cierto?, cuando de pronto, para analizar un hecho social, se recurre a un ismo, es como que ya estamos poniendo la ideología a calentar los motores para aplicarla, ¿no es cierto?, a aplicarla al fenómeno real, histórico que pretendemos. Eso es otra cuestión. ¿Te das cuenta? Por eso yo te digo, mira, hay un texto que yo te puedo, a ver, espera un cachito, si no se me cae todo. Esto lo vas a ver en la facultad cuando vayas ahora. No sé, yo creo que te lo van a mostrar enseguida. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, se ve bien, sí, sí. ¿Ah? Este es un texto muy valioso, muy bien hecho, populismo y neopopulismo en América Latina, hecho, ¿no es cierto?, por dos autores, una autora y un autor, ¿no es cierto?, que en alguna medida han trabajado magníficamente bien todas las teorías que hay respecto a esto. Y las teorías son todas teorías, no dejan de serlo, en alguna medida. Pero el problema está en lo siguiente. Si vos me preguntas, ¿no es cierto?, qué es lo que yo pienso de lo que es el peronismo, yo creo que el peronismo es una evidencia histórica, ¿no es cierto?, que de alguna manera se experimenta a través del comportamiento de un colectivo social que tiene carácter policlasista, que de alguna manera define, ¿no es cierto?, su vinculación, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Si son un conjunto, se manifiestan, ¿no es cierto?, por la elección y la construcción de un líder. Yo creo, ¿no es cierto?, de que el liderazgo, ¿no es cierto?, no viene de una, diríamos así, inspiración divina, ¿no es cierto?, que se pone ahí con una camita en la cabeza, un personaje, llámese Cristina, Néstor, Alfonsín,
Perón, Evita, como vos quieras, sino que viene al contrario. Es decir, la llama no viene del Espíritu Santo, viene del impulso de la gente. Cuando la gente encuentra en el discurso y en la acción, sobre todo, porque con el discurso lo votaron a Menem, con la acción lo putearon, disculpame. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la cuestión viene, ¿cierto? De esa manera, porque este es el que nos interpreta, el que entiende lo que nosotros queremos, ¿no? Pero no para decir, ahora yo me quedo, claro. Eso del el líder y la masa, ¿no es cierto? Son dos realidades ineludibles en todo esto. Y evidentemente, ¿no es cierto? Eso significa que, bueno, de alguna manera, Menem fue votado en su momento. ¿Y por qué la gente no lo sigue? Bueno, además porque estaba muy viejito, ¿verdad? Pero ¿por qué razón no? Porque evidentemente el sujeto no tuvo de alguna manera, ¿cierto? Ese carácter de ser el que devolvía, ¿no es cierto?, en el accionar, en el pensar lo que el grupo social colectivo pretendía. Creo en el pueblo como realidad histórica. Creo en el pueblo, ¿no es cierto?, como una sociedad, como un todo social, ¿no es cierto?, que de alguna manera se manifiesta de distintas formas. Bueno, una forma de manifestarse es a través del voto. Ahora, ¿el voto es de un partido político? No, el peronismo no tiene partido político. Tiene un partido político. Entonces hay que presentar soluciones, ¿no? ¿Quién le lleva el apunte? En definitiva, es así. Gente se mueve con ciertos grados de espontaneísmo, evidentemente todavía nos dejan muy tranquilos a los sociólogos, ¿no? De pronto, el 17 de octubre iba a haber actos poquitos, chiquitos, porque la pandemia, de pronto, ¡bum!, salió toda la gente a la calle. ¿Y esto? ¿Quién los empujó? ¿Quién les dijo salgan? ¿Quién les dijo hagan esto? No sé, a lo mejor todavía tengo algunos años más de vida para seguir pensando si no estoy equivocado con respecto a esto. Pero creo que no. Creo que en alguna medida la historia me permite entender de que existen manifestaciones de esto que llamamos pueblo en una realidad, ¿no es cierto?, que no deja, ¿no es cierto?, de presentarse en distintas maneras.